Pedro, muchas gracias. Quisiera estar preguntándote un poco de tu experiencia profesional, de dónde provienes, a qué te has dedicado. Yo vengo de Uruguay, originalmente soy profesor de educación media en filosofía. Hace ya unos cuantos años, enseñé durante unos años, pero luego hice una maestría en ciencias sociales y me fui dedicando al trabajo en el campo de la evaluación. Y allí he pasado por distintas experiencias. En mi país estuve al frente en una época del área de evaluación de aprendizajes, en lo que sería el equivalente a la Secretaría de Educación Pública aquí de México. Estuve a cargo del programa PISA también en Uruguay. He trabajado a nivel de la universidad siempre en torno a temas de evaluación y principalmente en dos áreas principales. Por un lado, en de las evaluaciones a gran escala de aprendizaje con pruebas nacionales y demás. Y desde el 2008 aproximadamente he estado trabajando más en torno a todo el tema de la evaluación en el aula y de las evaluaciones, ya no de la evaluación externa del sistema educativo, sino de las evaluaciones que tienen lugar dentro del aula, del sistema educativo. Y bueno, ya he tenido aquí una experiencia bastante cercana con México, pues yo integré el primer consejo técnico cuando se fundó el INE, en el 2012, el 2008, integré el consejo, tuve ese periodo, que era un periodo de 6 años, y luego salí del consejo, y bueno, y ahora me acabo de incorporar a fines del año pasado en un nuevo ciclo. ¿Puedes comentarme un poco qué hace un consejo? ¿Qué hace el consejo? Un consejo técnico, en general los consejos están integrados por especialistas mexicanos y algunos, como en mi caso, extranjeros, que en general son postulados o propuestos por entidades académicas y hay un proceso de selección. Y un consejo técnico se reúne 2 veces al año, normalmente en febrero, marzo, al principio del año y luego en esta época. Y lo que hace es revisar todo lo que va haciendo una determinada área de trabajo del INE. En mi caso concreto, yo estoy trabajando en el consejo que se llama de fomento de cultura de la evaluación. Entonces, allí el consejo se reúne durante 2 días o 3 días. En general recibimos con anticipación los materiales y documentos en los que está trabajando el área. En este momento, por ejemplo, en este consejo en concreto ahora, hay un documento de fundamento conceptual de qué es cultura de la evaluación y qué cosas son importantes promover sobre cultura de la evaluación. Hay un documento de lineamientos de la política editorial del INE y del modo de seleccionar las publicaciones, etc. Hemos estado revisando un documento de formas de trabajo y de difusión con las directrices. Hemos estado en este Consejo de Cultura de la Evaluación, hemos estado revisando y haciendo sugerencias sobre la revista electrónica. En general lo que recibimos es un conjunto de material del área, somos 5 consejeros, entonces cada uno lo revisa antes de venir, luego durante esos 2 días vamos tomando los distintos temas y se reúne el consejo con el personal del área de trabajo del INE, en general una reunión de unas 15, 20 personas, y vamos revisando, discutiendo los temas. Se va llevando un acta con los aportes que los consejeros, la idea es que los consejeros como desde fuera del INE hagamos una sugerencias, recomendaciones, aportes de cómo ir mejorando los productos, los planes de trabajo, etc. Y eso, en mi visión, es una experiencia que bueno, obviamente para quien participa es muy enriquecedora de conocer y de tener una visión de todo lo que hace el INE, y creo que para el INE, para el personal, es como un aporte de ideas, de sugerencias. Sí, porque son ideas frescas, son ideas de afuera también, que también ayudan mucho a enriquecer, para que no te atores en lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora, el propósito de esta reunión en concreto es la reunión semestral de revisión de cómo va. Ordinaria, o sea, hay 2 reuniones ordinarias al año y hay 6 consejos, ¿no? Porque en el INE original, que era más pequeño que esto, o sea, en la primera etapa del INE era un solo consejo de 16 miembros, y allí se trataban todos los temas. Pero como el INE ha crecido mucho en tamaño y en ámbitos de actividad, está haciendo cosas en muy distintos sectores, ¿verdad? Sí, con un sistema de pruebas, que son estas pruebas planeadas que va a haber, pero por otro lado está la evaluación docente, que es un tema muy complejo. Entonces, en este momento los consejos son más pequeños, como decía, 5 personas, y cada uno tiene como una temática específica. O sea, por ejemplo, hay un consejo que específicamente es el que discute y orienta todo el tema y el trabajo en el área de la evaluación de desempeño docente. Y así cada uno
Sí, por eso, y ahora tú estás... Yo estoy en este etapa, la coordinación, bueno, en el consejo de cultura de la evaluación, que básicamente ese consejo tiene una misión muy importante, o sea que si se quiere es transversal a todo el instituto, no está vinculada a un área específica, que tiene que ver con cómo hacer de la evaluación algo útil y relevante para la sociedad y para los distintos actores, entre ellos para los maestros, y por eso la importancia de una revista electrónica y demás. Porque si no, lo que ocurre muchas veces es que uno invierte mucho en hacer evaluación, pero luego eso se utiliza poco, o se queda en una oficina, llega poco a la gente, o le llega a la gente en modos de comunicación que no son los apropiados. Normalmente, digamos, uno que se dedica a estas cosas está más acostumbrado a leer documentos técnicos o material, etcétera, pero cuando uno quiere eso mismo comunicarlo a otros públicos, a autoridades o a docentes y directivos que están en las escuelas o a la ciudadanía en general, tiene que plantearse el tema de cómo comunicar y qué comunicar, o sea, de todo lo que yo recojo y evalúo, qué cosas son útiles para distintos actores, porque lo que le puede interesar del trabajo de línea y de la evaluación a un docente es distinto de lo que le puede interesar a un ciudadano que quiere tener una opinión informada sobre la situación educativa o a una autoridad en una entidad educativa estatal. Entonces, este consejo lo que busca es un poco cómo ayudar al conjunto de la institución y a las distintas áreas a tener un modo de hacer que la evaluación y que lo que produce el INE sea realmente útil y relevante para los distintos actores sociales. Que en este mismo consejo también se revisan un poco el cómo le llega a la gente, no solamente el contenido, sino el tratar de buscar métodos más. La forma, cómo le llega por un lado, y el cómo le llega tiene un componente muy importante que es que es parte de lo que una de las ideas que hemos estado trabajando en estos días, que tiene que ver con cómo, porque uno, digamos, puede hacer hipótesis de qué le puede interesar, pero después es muy importante ir a constatar eso, o sea, hacer un trabajo más de seguimiento con grupos de discusión o con una encuesta o distintos mecanismos. Por ejemplo, una de las cosas que estuvimos manejando, que es muy importante que el INE vaya haciendo un registro de los usuarios que van descargando las publicaciones o que se conectan a la revista educativa a través de internet, que haya un registro de modo que uno cada tanto les pueda pedir opinión, enviarles una encuesta electrónica. ¿Qué has visto? ¿Qué ha mejorado? Claro, ¿qué cosas te interesan de lo que te estamos dando? ¿Cuáles son las cosas que te resultan útiles y qué cosas de las que estamos poniendo en la revista en realidad no te sirven para nada? Entonces, tener ese feedback, esa devolución de los destinatarios es muy importante para ir mejorando el trabajo. Que además, finalmente, la parte fundamental es esta interacción, ¿no? Que también el mismo maestro aporta y entonces va ayudando a definir el perfil tanto de la evaluación como de la comunicación, ¿no? ¿Cuándo se van a volver a reunir? No hay fecha fija, pero en febrero. En general las reuniones son en alrededor de febrero o marzo y luego en esta época, en septiembre. Pedro, una última pregunta. ¿Cómo ves el avance de lo que se ha venido haciendo en los últimos años? En tu caso todavía esa pregunta es más pertinente porque tú empezaste con los primeros esfuerzos del INE. ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Hacia dónde va? ¿Sientes que se está caminando lento? ¿Va bien? Yo creo que el INE está en este momento en una etapa de desafío muy complejo porque tiene unas atribuciones, o sea, han crecido mucho sus atribuciones. El INE original estaba más enfocado en tener como una mirada externa sobre aprendizaje, sobre procesos educativos, sobre recursos en las escuelas, sobre indicadores y de informar a la sociedad. En esta nueva etapa, el INE tiene un rol como mucho más fuerte, sobre todo en varios planos, pero me destacaría dos en particular. Uno es su rol en relación a la evaluación docente, que es un tema muy delicado y muy complejo, porque ya no son evaluaciones, digamos, de diagnóstico de cuál es la situación de los docentes, sino que son evaluaciones que afectan la carrera de las personas, la obtención de plazas, etc. Entonces es un trabajo muy delicado, muy complicado de hacer, que siempre da lugar a mucho conflicto de intereses y de puntos de vista políticos, ¿no? Y luego yo creo que este INE tiene otra función fundamental que yo personalmente no la conozco en ninguna otra institución de evaluación, ni de la región ni del mundo, que es esta función de emitir directrices de política educativa. O sea, que el INE no solo tiene la misión de dar una mirada externa, sino que luego tiene que traducir eso en propuestas o en marcar líneas de trabajo que la administración debería llevar adelante.
y entiendo que en estos días se van a divulgar las primeras directrices. Entonces creo que es una institución que tiene un rol cada vez más importante y complejo, que está en una etapa de crecimiento muy rápido, o sea, en términos de áreas, pero además de cantidad de personal, de modo que está como buscando los modos de acomodarse, digamos, al crecimiento por un lado y a estas nuevas funciones más desafiantes. Y para mí personalmente lo fue siempre, o sea, en la primera etapa, en esta etapa, una experiencia muy gratificante de participar, sobre todo por una cosa que yo siempre digo y que me interesa destacar, que es que mi experiencia es que la participación en estos consejos realmente es útil, porque lo que a mí me toca ver en otras instituciones o en otros lugares que muchas veces se arman este tipo de consejos, pero que son más por cumplir con una forma. Es decir, que uno se reúne y opina, pero en realidad lo que uno haga o diga no tiene mayor efecto. Para una cosa va a seguir, exacto. Y que en realidad daría lo mismo que uno estuviera o no estuviera. Y mi experiencia en el INE, tanto en la primera etapa como en esta, es que realmente yo siento que mi participación y la de los consejeros es relevante, es útil. O sea, que realmente uno aporta y que los aportes que hacen los consejeros son tomados en cuenta y que uno tiene posibilidad de incidir en la línea de trabajo del INE. Por eso es una experiencia muy gratificante. Pues Pedro, te agradezco muchísimo.